Ballmer, Gates y Allen fueron pioneros en Microsoft. En el ámbito de la tecnología en expansión, Microsoft Corporation es un gigante indiscutible, pero a menudo, cuando profundizamos visualmente en los inicios de la empresa, nos sorprendemos con gracia ante un sencillo altarsala de audiencias. Alrededor de 1976, un ingenioso y de ojos brumosos estudiante de Harvard llamado Bill Gates junto con su compañero de infancia de Lakeside School, Paul Allen, se embarcaron en una búsqueda para distribuir Software Basic, una rama del lenguaje informático desarrollado por Thomas Kurtz y John Kemenyi, una búsqueda que eventualmente conduciría al establecimiento de la entidad de software multinacional y pionera, Microsoft. Gates y Allen, a través de una serie de discusiones estratégicas, decidieron expandirse a Seattle muy cerca de su primer cliente, los sistemas de microinstrumentación y telemetría, o MITS. Los derechos de regalías se vendieron al comienzo de su acuerdo, cuando MS-2 estaba a punto de conquistar el mundo. Los principios de la década de 1980 marcaron la ola de la informática personal, y Gates, a través de su visión inexpugnable, se subió al carro y compró los derechos de un software operativo, SO, llamado DOS con un giro de CPM de Seattle Computer Products por una apenas $50,000. Gates encontró una manera de perfeccionar y redefinir este sistema, una fórmula que Microsoft aún defiende: comprender el pulso del mercado de consumo e incorporar la innovación a esas demandas. El sistema operativo pasó a llamarse MS-2, y se adaptó a las especificaciones de IBM para su próximo modelo de PC. Fue en este momento cuando la historia dio su primer giro. Gates tomó la astuta decisión de no vender directamente a IBM los derechos de licencia de su sistema operativo ahora adaptado. En cambio, optó por participar en acuerdos no exclusivos, una ley que permitía a Microsoft otorgar licencias de MS-2 a otros fabricantes. En 1983, el sistema operativo se podía encontrar en el 50% de las computadoras personales del mundo. Mientras gravitamos hacia el ocaso de la década de 1980, encontramos a Microsoft acunando a una nueva nena bautizada como Windows. El sistema operativo con una brillante GUI, interfaz gráfica de usuario, fue una creación de la fascinación de Gates por un software existente llamado Xerox Alto. Gates compró los derechos del software e incluso contrató a algunas de sus mentes brillantes. Windows 1.0, como el destello de un meteoro, iluminó el cielo nocturno tecnológico en 1985. La innovación iterativa era la dieta básica de Microsoft. La compañía, en los años siguientes, lanzó Windows 2.0, Windows 3.0 y Windows 3.1, cada versión más fácil de usar y eficiente que su predecesora. Sin embargo, el avance significativo se produjo con el lanzamiento de Windows 95, un sistema operativo que por primera vez combinó los mejores elementos de MS-2 y la interfaz gráfica de Windows. Junto a la revolución de Windows floreció la rosa del software de productividad, Microsoft Office. El conjunto de aplicaciones que comprende Word, Excel y PowerPoint, entre otras, fue la contribución nacarada de Microsoft a los entornos de trabajo digitales. A partir del frotaje de sus predecesores como Word y Excel, estas aplicaciones explotaron con la provisión de representación gráfica, y nacieron Word para Windows y Excel para Windows. El atractivo goteante de la expansión empujó a Microsoft hacia el ámbito del hardware. Con el lanzamiento de Xbox en 2001, la titánica compañía sumergió los dedos de los pies en el estanque de la realidad virtual, creando efectos dominó en todo el mundo. Los primeros meses de la década de 2000 marcaron un periodo de transición tumultuoso para Microsoft. Fue un periodo durante el cual la empresa se extendió a ambos lados de la línea entre el pasado y el futuro mientras imaginaba territorios inexplorados. Fue a raíz de la revolución móvil que Apple saltó a la fama con el primer iPhone. Mientras tanto, el imperio de Google se estaba expandiendo como un paciente de cirugía a corazón abierto revivido por el moderno desfibrilador estadounidense. A lo largo de la última parte del pasado, y la primera parte de la década actual, Microsoft ha navegado por aguas turbias, se ha recuperado de las derrotas, y se ha apuntalado contra las catastróficas olas de inminente obsolescencia. Lo hizo a través de inversiones estratégicas de Swift, su formidable plataforma en la nube Azure, un conjunto de adquisiciones y, lo más importante, su incesante espíritu de innovación. El impulso indómito de la inteligencia artificial y la computación cuántica es el escenario donde hoy se libran las batallas de Microsoft. Mientras tanto, los vientos han comenzado a soplar en dirección a la realidad mixta, blockchain y edge computing, los continuos avances tecnológicos en los que la empresa está trabajando diligentemente. A medida que avanzan las actas del siglo XXI, las páginas de la saga de Microsoft siguen cambiando. Bill Gates pasó a un segundo plano como filántropo de pleno derecho, Steve Ballmer tomó las riendas del director ejecutivo de 2000 a 2014, y el talentoso Satya Nadella ha estado dirigiendo Microsoft desde entonces, cultivando un futuro en el que Microsoft capacite a todas las personas y organizaciones del planeta para lograr más. Según la visión de Nadella, Microsoft es una historia de descubrimientos incesantes y avances asombrosos. Desde hace 20 años, hasta aquellos días embrionarios de 1976, cuando un intrépido y con gafas Bill Gates entintó el nombre Microsoft en los anales de la tecnología, entendemos la importancia general de la empresa.
A caballo entre el pasado y el futuro, disfrutando de su gloria y aprendiendo de sus moretones, la historia de Microsoft es, en última instancia, la historia de la tecnología misma. Un testimonio de determinación, innovación y la búsqueda incesante de una visión. Anclado en el mar metafórico del tiempo, el barco de Microsoft continúa navegando, un imponente símbolo de constancia en el tormentoso ámbito de la tecnología. El mundo observa, cautivado, cómo traza un nuevo rumbo, aprovechando la innovación, preparándose para un territorio invisible, desafiando los límites de lo que es posible, y manteniéndose firme en su eterno viaje de superación personal. Este es el legado perdurable de un simple comienzo de una época no hace mucho. A medida que el nombre Microsoft resuena en el universo digital, provocando vorágine de conversaciones, una simple verdad se vuelve muy clara. La gloria de ayer, la audacia de hoy y las promesas del mañana, Microsoft las enhebra todas con una cadencia familiar, el zumbido constante en el fondo de la progresión tecnológica en constante parpadeo. Microsoft, faro, ancla y faro, se mantiene firme, la historia, el presente y el futuro de la tecnología, entrelazados en perfecta armonía. Simultáneamente una brújula, creadora y mantenedora de su camino destinado, el espíritu indomable de Microsoft recorre con el mismo fervor a través de su torrente sanguíneo que aquel fatídico día de 1975 en que comenzó el viaje. Un espíritu inquebrantable con una determinación tenaz, que escribe sus iniciales en las arenas resbaladizas del paisaje tecnológico en continuo florecimiento y desvanecimiento. Desde los días iniciales de una asociación basada en un amor compartido por la programación, pasando por el dicho de la montaña rusa de crecimiento exponencial, y riesgos calculados hasta el día de hoy, donde la esencia y vitalidad de Microsoft ha crecido mucho más allá de las concepciones de Gates o Ballmer, entendemos que el viaje de Microsoft está lejos de terminar. Estamos al borde de una nueva era tecnológica, bulliciosa y vibrante. Pero todavía existen fallas y áreas de mejora, como siempre, esperando, como siempre, que alguien dé el primer paso adelante. El mundo, como siempre, recurre a Microsoft, esperando, queriendo y, a veces, incluso exigiendo lo mejor, de forma muy parecida a como un niño mira a sus padres, busca respuestas y orientación. Los genios robustos de Microsoft hoy en día no deben rehuir tales desafíos. A través de su fe inquebrantable en el poder de la tecnología para lograr un cambio social positivo y fomentar el crecimiento económico, miran con firmeza y confianza un futuro repleto de oportunidades. Es un futuro que elevará la innovación digital a nuevas alturas, que romperá fronteras y abrirá territorios sin explotar, y que contribuirá al mejoramiento del mundo de una manera que solo Microsoft puede hacerlo. Y es un futuro que es el núcleo de la visión de Microsoft de equipar y empoderar para siempre a cada ser humano para que haga más. Ese futuro, en el gran esquema de las cosas, no está muy lejano. Es algo en lo que ya estamos entrando, y se detiene para darnos razones para maravillarnos ante el valor, la pasión y las infinitas posibilidades que ofrece la tecnología. Ese futuro, en este sentido, es una devolución de llamada al pasado de Microsoft, una reminiscencia de su viaje transformador, una promesa que su mismo nombre significa, una visión verdaderamente interconectada, una ventana al cambio mundial y una unidad en medio de la diversidad, una ventana, de hecho, al mundo, el brillante consejo de su determinación, y el impulso incesante para el progreso global de la tecnología decidieron el destino del coqueteo de Bill y Paul. Desde el humilde crisol de su rosa de ensueño compartida, parecida a un fénix, una compañía que no solo definiría las reglas del juego sino que también dirigiría la orquesta, sacando melodiosos crescendos de innovación saciante del leal piano de la tecnología. Es un viaje al revés, una historia de avances seductores y retrocesos angustiosos. Y en esta agitación, tambaleándose en el umbral de los sueños y las realidades, donde el progreso y la obstrucción bailan un flamenco de frustración y fascinación, es fácil perder de vista el destino. Pero cada parada en boxes, cada caída en picada, cada vuelo hacia el cielo, no hace más que realinear la brújula con la baliza, el tentáculo con el núcleo, hacia Microsoft, el inquieto corazón pulsante de la tecnología. De cara al futuro, vemos no solo un Microsoft reinventado, repleto de energía innovadora y que guía las tendencias tecnológicas globales, sino también un mundo que se acerca cada vez más a aprovechar todo el potencial de la tecnología digital. Ambas entidades han crecido y cambiado, sus identidades y propósitos entrelazados e independientes al mismo tiempo, elaborando una historia de innovación implacable, dedicación e influencia inconmensurable. La historia de Microsoft es historia viva y, como tal, su narrativa completa permanece sin escribir y su retrato final incompleto. Los ecos de su pasado continúan resonando en los pasillos de su futuro, permaneciendo como parte de su identidad y carácter, empujándolo continuamente hacia territorios inexplorados, abriendo nuevos caminos, rompiendo viejos paradigmas y desafiando al mundo a esperar nada menos que excelencia.